Como saben, entregué la banda presidencial a nuestra compañera, amiga, extraordinaria presidenta Claudia Sheinbaum el 1 de octubre del año pasado. Hace un año y ya cerca de 2 meses. Y desde ese día, desde el 1 de octubre, me vine aquí, a la Quinta La Chingada, Palenque, Chiapas, esta casa que me heredaron mis padres. La hizo Manuelita, mi madre. Ella la dirigió. No es un rancho, no es un latifundio, es 1 hectárea y un poco más. 13,000 metros cuadrados. Y decidí venirme e iniciar una vida nueva porque me retiré de la política activa, de la práctica política. No es una simulación. Estoy jubilado. Entonces, imagínense ustedes después de cerca de 50 años de lucha ininterrumpida, lo difícil que pudo ser el decir, se acabó, cortar de tajo toda mi actividad pública, política, casi 50 años, porque empecé en 1975, 76 trabajando con los indígenas chontales en Nacajuca. Luego en 1977 fui director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco. Ahí aprendí a trabajar para la gente humilde, para la gente pobre. Tan es así que en mi expediente en gobernación, en 1979, hay un reporte del temible policía Nazar Haro acusándome que era yo comunista, porque estaba defendiendo, apoyando, trabajando por los pobres. Así comencé y así terminé, porque concluí mi mandato como presidente y logré, junto con millones de mexicanos, ustedes y muchos, algunos ya se nos adelantaron, pero logramos el inicio de una transformación. Llevamos a la práctica el ideal de que por el bien de todos, primero los pobres. ¿Cómo no voy a estar contento? ¿Cómo no voy a estar feliz? Yo siempre he sostenido que la felicidad se obtiene cuando uno trabaja, lucha, procura la felicidad del prójimo. Entonces es cuando ya tenemos bienestar espiritual, bienestar del alma, felicidad. En el gobierno que dirigí, en 6 años, a pesar de la pandemia, con todos los daños, con toda la tristeza que nos dejó esa pandemia de COVID, 2 años muy difíciles, por el dolor y también porque se nos cayó la economía. Bueno, a pesar de eso, en el tiempo que estuve en la presidencia, salieron de la pobreza 13,400,000 mexicanos. Lo voy a repetir, 13,400,000 mexicanos. Nunca se había hecho eso, nunca, en un sexenio. Es un gran orgullo. Cuando llegué a la presidencia, el 42% de los mexicanos estaban en la pobreza, 42% de toda la población. Cuando dejé la presidencia, ya había bajado la pobreza, se había reducido
al 29%. Y hay otros datos. También se redujo la desigualdad, porque México era país de unos cuantos, de los de arriba, de los oligarcas, los que se habían quedado con todos los bienes de la nación, con los bienes del pueblo, con la llamada política neoliberal o neoporfirista, porque lo que aplicaron fue lo que ya había puesto en práctica Porfirio Díaz: entregar los ferrocarriles, entregar el petróleo, entregar las minas, entregar las tierras a extranjeros y a grandes latifundistas vinculados a la cúpula del poder. Pues eso es el llamado neoliberalismo. Entonces, se dedicaron básicamente a saquear y se produjo pues una monstruosa desigualdad. En la época de Salinas, cuando hay más multimillonarios en México, ocupamos el cuarto lugar en multimillonarios en el mundo, en el sexenio de Salinas. Cuarto lugar. Primero Estados Unidos, luego Alemania, luego Japón y luego México. Pero millones de pobres. Una injusta, monstruosa, reprobable desigualdad. Bueno, todavía con Calderón, para que tengan una idea, el sector de arriba, de los más ricos, dicen los técnicos, el decil de los que tienen más ingresos. Un rico tenía en la época de Calderón 35 veces más que un pobre del decil, del sector de abajo. 35 veces más. Cuando dejé el gobierno, ya se había reducido la desigualdad a 16%. El rico tenía solo 16% más que el pobre en nuestro país. Y hay otros datos. En el tiempo que fui presidente, los ricos que no les fue mal obtuvieron ingresos a pesar de la pandemia, obtuvieron ingresos del 4%, es decir, incrementaron sus ingresos en 4%, los ricos. Las clases medias en 20%, pero los pobres 35% incrementaron sus ingresos. Le estoy hablando de cifras de datos oficiales que ustedes pueden constatar. Son datos, son cifras del INEGI y del Banco Mundial. Bueno, por eso estoy pues, muy feliz. Imagínense cerrar un ciclo así, logrando ese ideal que se convirtió en realidad. Por eso decidí ya retirarme, no sentirme insustituible, porque ese es el otro problema, actuar como cacique, caudillo, jefe máximo, poder tras el trono. No. Hay que hacer valer la democracia y nosotros en nuestro movimiento, este movimiento impulsado por millones de mexicanos, pues tuvimos la enorme dicha de que quien me sustituye en la presidencia es una mujer excepcional y continúa la transformación.